Como les decía, bueno, quiero darles la bienvenida a todas las que algunas todavía se están uniendo. Eh, Darles la bienvenida a nuestro invitado, que es el licenciado Marcelo Gersani Oviedo. Eh, Estamos muy contentos de poderlos recibir. Como verán, de acuerdo a la temática que tenemos planteada para hoy, es una persona muy idónea para podernos acompañar, podernos iluminar, para que podamos nosotros después nutrirnos de lo que él nos va a expresar y poder también compartirlo con nuestros niños. Muy bien, buenos días. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Agradecí contento la invitación de Claudia desde la dirección de nivel inicial, porque en este tiempo y especialmente en este mes vamos a recordar un evento que posiblemente ustedes han escuchado por ahí, que se están organizando algunas cuestiones y en realidad la autonomía de Catamarca es una fecha que la recordamos con un asueto o feriado y por ahí pasa desapercibida con respecto a los contenidos. Eh, Sé que ustedes en el nivel que enseñan y se han preparado, es todo un desafío también transmitir estas cuestiones que tienen que ver con la identidad catamarqueña, transmitir a sus niñitos y niñitas, y por eso la idea va a ser conversar un poco sobre los temas desde nuestras investigaciones y luego en las preguntas de ustedes podemos ir viendo la forma de relacionar ambos contenidos, el que ustedes necesitan para utilizarlos en sus clases y el que yo pueda brindarles desde nuestra formación. Yo voy a compartir un PowerPoint que si todo anda bien tiene que salir bien. Así me sirve de guía a mí y les sirve de guía a ustedes, porque lo he preparado pensando en tocar algunos temas que sean fundamentales para esta charla. Empezamos con dos temas que son fundamentales para pensar la Catamarca antes de la autonomía. Partamos del hecho histórico que la Declaración de la Autonomía se concreta el 25 de agosto de 1821. Pero como todos sabemos, para llegar a, a eventos históricos que sean trascendentales, siempre hay un proceso previo con causas, con factores, con motivaciones. Algunas las podemos comprender, algunas las podemos conocer, otras no. Pero lo que me importa esta mañana es que nos posicionemos en el año 1821 y mirando para atrás vamos a ir tocando algunas fechas que ustedes conocen, algunos años, como por ejemplo 1810, 1816, Revolución de Mayo, Declaración de la Independencia, para poder encontrarle sentido a este proceso. A mí me gusta pensar que cuando hablamos de autonomía en ese tiempo, estamos en un contexto que es bastante complicado, porque estamos buscando la organización nacional, esa que empezamos, cuya búsqueda se inició en el año 1810, y estamos también en ese contexto complejo de guerra de la independencia. Ustedes cuando estudiaron en la escuela veían, por ejemplo, las campañas libertadoras de Belgrano, de San Martín, las batallas ganadas, las perdidas, todo ese proceso, y Güemes, todo ese proceso está enmarcado en lo que se conoce como la Guerra de la Independencia. Entonces, en ese contexto es que vamos a pensar y vamos a conversar un poquito sobre la cuestión de la autonomía de Catamarca. Si hablamos de un contexto de guerra, pensemos lo que implica económica y socialmente para un pueblo una guerra, y Catamarca particularmente participó en esos eventos bélicos, no solo aportando hombres y elementos para la guerra, sino también siendo escenario de la misma, ¿no? Entonces, eso implica también una cuestión que desbasta una economía, ¿no? Entonces, vamos a ir sumando factores para poder entender lo complejo del proceso, para luego llegar a un cierre que nos permita también entender cómo era
la vida cotidiana en la Catamarca de este tiempo, y que no era solamente cuestiones técnicas de la historia, ¿no? Que uno las puede explicar o contar, sino también que la historia, como siempre digo, está traccionada por sangre, ¿no? Por sangre humana. Entonces, hay amores, hay odios, hay afectos, hay envidias, hay solidaridad, hay compañerismo y también hay enfrentamientos. Es decir, de todo eso está hecho esta historia que vamos a contar, y porque así es, porque la historia la protagonizan los seres humanos. Quiero pasar a la otra diapositiva. Acá les quiero presentar un edificio y una institución que es fundamental en este tiempo. Es un tema que a mí me interesa mucho, el Cabildo de Catamarca. El Cabildo estaba ubicado en la esquina de las calles República y Rivadavia. Ustedes piensen que, si ven el cursor, esta es la Plaza 25 de Mayo, por lo tanto se van a ubicar que esta es la cuadra donde está el banco hipotecario, y un poquito más esta esquina, si no me equivoco, y sigue estando una heladería, y luego esta es la calle Rivadavia. Entonces, en la esquina de República y Rivadavia se levantaba el Cabildo. ¿Qué era el Cabildo? El Cabildo, a veces tenemos la idea de que solamente Cabildo tenía Buenos Aires, ¿no? O si conocemos Córdoba, Salta, vemos también que se han conservado edificios que llevan esa denominación. Catamarca también tuvo Cabildo, por eso cada vez que me piden alguna charla, yo incito a quienes enseñamos que utilicemos esta imagen. Esta recreación es una pintura de Luis Varela Lezana, que está basada en datos históricos que le proporciona el historiador Gaspar Guzmán. Es decir, no es una recreación libre como se imaginaba el artista, sino que en base a documentación que brinda un historiador, un artista de la talla de Luis Varela Lezana reproduce esta obra, ¿no? Entonces, esto es lo que más se parece al Cabildo de Catamarca en el tiempo que a nosotros nos interesa y del cual vamos a conversar ahora. ¿Qué importancia tenía el Cabildo en una ciudad? Ustedes saben que el Cabildo era la institución que daba existencia jurídica a la ciudad. No puede haber ciudad sin Cabildo. Esto de acuerdo a las leyes de Indias, cuando en los siglos XVI, XVII y primeros años del XVIII se fundaban ciudades. Es decir, había una legislación, había un protocolo que se debía cumplir para que una ciudad exista como tal. Y uno de los requisitos fundamentales era el Cabildo, sencillamente porque era necesaria su existencia, porque era el órgano de poder que administraba la ciudad. Ustedes piensen que el Cabildo, cuando desaparece en el año 1828, las atribuciones, las funciones, las facultades que tenía el Cabildo van a ser distribuidas entre un poco el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la municipalidad. Es decir, que el Cabildo nucleaba todas las funciones que debía tener un gobierno, el gobierno de una ciudad, y por lo tanto era fundamental su existencia. Ustedes saben que de acuerdo a nuestras investigaciones en el archivo histórico, el Cabildo siempre ha sido un edificio en mal estado, ¿no? Catamarca era una ciudad pobre. No estoy diciendo nada nuevo, quizás en algún momento hemos tenido situaciones distintas, pero por lo general en el siglo XVII y primera parte del XVIII, el Cabildo siempre estaba en mal estado, ¿no? El edificio, y había que hacer siempre inversiones que no se las concretaba, se las pedía, se las proyectaba, pero no se las concretaba. Pero el Cabildo existió, y por eso ustedes son chiquitas, pero quienes tenemos mi edad y un poco más, nos acordamos que ahí había una confitería que se llamaba Cabildo por mucho tiempo, y que justamente recordaba el hecho de que allí funcionó este edificio. Ustedes saben que a mediados del siglo XIX, por 1850,
51 precisamente, se vende el edificio del Cabildo y es posible que haya sido demolido en ese tiempo y luego se han construido otras obras. Pero el solar del Cabildo existe, es ese, lo sabemos, y el 25 de agosto del 2021, dentro de poco, se va a realizar allí un acto, el mismo día de los 200 años de la autonomía, y se va a colocar un tótem, un monolito que va a recordar que allí funcionó el Cabildo. En esa esquina se van a reunir 54 vecinos el 25 de agosto de 1821 para declarar la autonomía de Catamarca. Ahora anoté acá algunas cosas, si no las pueden ver no se preocupen porque las vamos a ir comentando. Anoté fechas que son interesantes para que ustedes se ubiquen en el contexto histórico. En 1776 se crea el Virreinato de Río de la Plata y Catamarca va a depender de ese virreinato. Hasta ese momento, Catamarca dependía del Virreinato del Perú. Catamarca siempre fue, desde la llegada del español, ha sido siempre dependiente de los virreinatos, que eran las jurisdicciones en que se había dividido este territorio, y a partir de 1782, ese virreinato de Río de la Plata se divide en 8 intendencias, que eran aproximadamente la reunión de varias provincias, para que nos ubiquemos ahora, y luego, en 1783, esas intendencias se van a dividir porque se buscaba también organizar la forma de gobierno, ¿no? Ustedes piensen qué complicado que era gobernar estos territorios tan extensos, y por eso se buscaba la forma de ir acotando las jurisdicciones, ¿no? Es como decir, ahora Catamarca está dividida en 16 departamentos, pero en otro momento estaba organizada en curatos, que ya lo vamos a ver, que tenían otra jurisdicción. Bueno, en 1783 se divide la Intendencia del Tucumán en 2, Salta del Tucumán, donde estaba Catamarca, y Córdoba del Tucumán. Esto es para que hagamos un ejercicio intelectual de ir imaginándonos el mapa de Catamarca en este momento, que no era como hoy lo conocemos, porque primero no existía antes de la fundación, ya vamos a hacer una referencia a eso, y luego cómo, la idea también es que vamos pensando cómo se fue reorganizando el territorio actual para llegar a ser la jurisdicción geográfica política que hoy tenemos. Aquí me gustaría que nos centremos un poquito en este tiempo, 1810. Ustedes conocen el tema de la Revolución de Mayo, que es un tema complejo, ¿no? Por más que parezca un tema muy tratado y muy superado, es un tema interesante para discutirlo siempre a nivel histórico, porque discutimos si fue una revolución, es un evento netamente porteño, que luego va a tener repercusión en lo que llamamos el interior, para sentirnos nosotros parte de ese interior, pero 1810 sin duda va a marcar una fecha clave. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahí, ustedes en su cabeza, dibujemos una línea del tiempo ahora. 1810 es el año clave, ¿por qué? Porque a partir de ahí se inician los procesos y los movimientos que buscan organizarnos como nación. 1810, obviamente que en 1810 Argentina no era como es hoy, y todo ese proceso de reconfiguración del territorio, que tiene que ver también con nuestros sentidos de pertenencia, con nuestros sentidos de identidad, ¿no? Si quieren, después podemos conversar, y me interesa mucho en el nivel que ustedes están, que es fundamental en los niños, la cuestión del sentido de pertenencia, ¿no? Nos sentimos parte de una provincia que se llama Catamarca, o de una región que se llama el noroeste argentino, o de algo que es el Valle Central. Aquí yo veía, mientras ustedes se conectaban, que hay representantes de casi todos los departamentos de Catamarca. Es una cosa, es un evento muy, muy interesante, porque justamente desde que empezamos a trabajar en vistas desde el año 2018, que trabajamos en proyectos para recordar el bicentenario de la autonomía, siempre propuse
que pensemos la autonomía de Catamarca como un evento provincial, porque muchas veces desde la capital de Catamarca se cometen los mismos errores que se cometen desde Buenos Aires, ¿no? De pensar que el porteño centrismo es lo que vale y el resto es accesorio, ¿no? Y es una tendencia que se da, no es solamente un problema argentino, ¿no? Que ocurre en casi todos los países del mundo. Lo que pasa es que también hay que ver cómo se redistribuye, bueno, no solamente la cuestión económica, que ese es un tema que no manejo, pero sí por ejemplo, las cuestiones culturales, ¿no? Pareciera que todo pasa por las cabeceras. Incluso ocurre también en los departamentos en los que vivimos, ¿no? Yo vivo en Valle Viejo, que es cerca de la capital, pero quienes viven en departamentos más alejados del centro tienen a su vez la cuestión de los centralismos, ¿no? Que eso es un tema que lo vamos a ir conversando porque tiene que ver mucho con este tema de la declaración de la autonomía. Entonces, habíamos dicho 1810, Revolución de Mayo, pensemos que a partir de ahí se inicia la primera reacción, que no va a ser tan tajante, ¿no? La primera reacción contra el gobierno español, contra la madre patria. A veces yo veo por ahí actos, tengo sobrinos que ahora tienen de 8 a 26 años, pero he participado en la medida de lo posible de los actos escolares de ellos y a veces, y bueno, y también tuve mis actos escolares en mi escuela, en mi vida, y a veces digo, qué importancia que tienen los actos y a veces qué complicado que es lograr que tengan sentido, ¿no? Y yo creo que a ustedes mucho de todo lo que yo diga se les va a olvidar, necesariamente así, porque si guardamos toda la información que recibimos, vamos a explotar. No digo de esta charla, sino de todo lo que ustedes reciben. Pero sí lo que me interesa es que 2 o 3 cositas nos queden de estos temas que tienen que ver con la historia de Catamarca y que en el nivel que ustedes están es fundamental para ir sembrando esa conciencia de pertenencia y de cuáles son los temas que surgen desde Catamarca y no solamente los que vienen envasados desde Buenos Aires o desde donde sea, con escrituras y con pensamientos y con conceptos que son propios de otros lugares. No digo que sea una crítica, tenemos que buscar el cruce, ¿no? Ese mestizaje de mensajes para lograr algo que sea fructífero aquí, porque no es lo mismo la mirada de un historiador catamarqueño sobre un tema que la de un riojano, que la de un salteño, que la de un porteño, que la de un cordobés, ¿no? Entonces, la idea es que por ahí parece que hablo de cosas que mezclo mucho, pero luego le vamos a dar un orden y ustedes que son más inteligentes que yo van a lograr entenderlo al mensaje. Y cualquier duda, luego la conversamos. Miren, el año 1814 es un año, perdón, me pasé, es un año que considero clave porque en ese año se divide, recuerdan que en la diapositiva anterior veíamos cómo se van subdividiendo las jurisdicciones. En el año 1814 se divide la gobernación e intendencia de Salta del Tucumán, había quedado una que era Córdoba del Tucumán, otra Salta del Tucumán, y en este año 14 se divide la gobernación e intendencia de Salta del Tucumán en 2. Por un lado la provincia de Tucumán y por otro lado la provincia de Salta. La provincia de Tucumán, aquí cuando hablamos de provincia, no pensemos en el concepto que tenemos hoy de provincia, sino que aquí provincia implicaba una jurisdicción mayor, que comprendía, por ejemplo, la de Tucumán, comprendía los pueblos de Tucumán, Santiago del Estero y Valle de Catamarca. Y dice el documento, los límites serán, textual de la fuente, las jurisdicciones de los referidos pueblos. Ya vamos a hablar un poquito de eso también. Y por otro lado, la provincia de Salta, que comprende Salta, Jujuy, Orán, Tarija y Santa María de Catamarca. Aquí vi que hay representantes del departamento de Santa María, Santa María siempre para mí, como otros departamentos del interior, es un tema interesante por la pertenencia que sienten, por la cercanía que sienten, por ejemplo, con Tucumán, quizás más que con Catamarca, por la geografía, por la distancia, por las ventajas y por muchos factores, pero
siempre digo que hay que analizar el tema de la fundación de Catamarca, es un tema que a mí me apasiona, cuando quieran también podemos hablar de eso, porque en el origen es como nuestro nacimiento, nuestra niñez nos marca necesariamente, y Catamarca no es un evento que surge de la nada, ni siquiera surge hace 200 años con la autonomía. Catamarca tiene una historia matriz, una historia de raíz, que es necesario conocerla para ir comprendiendo muchas situaciones que se van a ir dando. Miren ustedes, en 1814 uno repite, y por ahí los libros repiten, Catamarca pertenece a la provincia de Tucumán, pero no toda la provincia de Catamarca que hoy conocemos, gran parte de Catamarca, y por ejemplo Santa María pasa a depender de Salta. Piensen ustedes cómo ese desmembramiento implica también pertenencia a otras jurisdicciones, porque si, por ejemplo, es como que digan ahora, Valle Viejo va a depender de La Rioja, entonces implica que a nivel de burocracia, de papeles, de autoridades, hay otra jurisdicción que está por encima del gobierno de Catamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, son temas que no porque hayan pasado y se hayan resuelto, digamos, no por eso tenemos que dejar de pensarlos, porque hay eventos que han sucedido y pueden volver a suceder, ¿no? O sea, nosotros hemos nacido en esta Catamarca que tiene estos límites geográficos, pero nada indica que en 100 años o en más o en menos pueda haber movimientos jurisdiccionales, les pongamos entre comillas, ¿no? Porque la lucha por el territorio, eso es un gran tema en la historia, la discusión por quién tiene autoridad sobre tal jurisdicción es un tema, porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la cultura. Entonces, vamos tratando de complejizar aquí el cuadro y luego ya van a ver que se va a aclarar un poco más. Puse como final de esta diapositiva 1816, Declaración de la Independencia, ese evento que es fundamental. Recuerden ustedes que el acta de la Declaración de la Independencia habla de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que es mucho más que Argentina, comprende el Alto Perú, comprende la antigua jurisdicción, gran parte de la antigua jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, que comprendía 3 países, ¿no? Entonces, cuando uno se introduce en el pasado histórico, el objetivo, miren, el objetivo del historiador es buscar comprender. Esto lo comento ahora y luego lo puedo decir de nuevo porque es algo que me interesa que nos quede claro. El historiador busca comprender, el historiador no busca juzgar, no busca determinar qué está bien y qué está mal. Como siempre les digo a los chicos en la facultad, en nuestra vida cotidiana es más fácil juzgar que comprender. Ustedes pueden no conocerme, pero un gesto mío les molestó, por ejemplo, entonces juzgaron, lo cual es natural, es humano, y luego cuando saben que tengo tal problema, me comprenden. Por eso, en nuestra vida personal y en el trabajo histórico, comprender es más complejo que juzgar, y la comprensión del pasado histórico en su contexto, que eso es en definitiva nuestro trabajo, es lo apasionantemente complejo de nuestra labor. Entonces, nosotros en función de las fuentes que vamos recopilando, buscamos comprender cuáles eran las motivaciones que llevaron a tomar esta decisión y no otra. Ya vamos a conversar. ¿Qué tuvo que ver San Martín con esa división de 1814? Y lo ponemos a San Martín en este mes, que también recordamos un aniversario de su fallecimiento. Ustedes saben que San Martín en este tiempo va a tener un poder importante. San Martín había llegado al Río de la Plata desde España en el año 1812, había llegado en abril, estaba trabajando en los proyectos de la Gran Reunión Americana, que eran proyectos de logia, de ahí lo de la logia Lautaro, en la que él está involucrado, y digamos, las intenciones de San Martín con respecto a sus intereses estratégicos militares, que van a tener que ver también más adelante con la Declaración de la Independencia. San Martín
bregó muchísimo por la declaración de la independencia, va a determinar que él influya en esa división en la que Catamarca quedó vinculada a la provincia de Tucumán y Santa María a la provincia de Salta. Y para San Martín, Tucumán, San Miguel de Tucumán, lo que hoy conocemos como San Miguel de Tucumán, era un punto estratégico importante. Recuerden que la batalla de Tucumán, que fue un triunfo de Belgrano, y al año siguiente la batalla de Salta, en ese momento Tucumán ha sido un baluarte importante. Ya van a ver cómo estos temas tienen repercusión posterior. Aquí había anotado algunas cositas para no dejar de lado el Congreso en Tucumán. Nuevas corrientes históricas hablan del Congreso en Tucumán y no el Congreso de Tucumán, porque ustedes saben que cuando se reúne el Congreso en Tucumán era una concesión que hacía el poder porteño a que el Congreso se reúna en un pueblo del interior que no era Buenos Aires. Por primera vez Buenos Aires cede ese monopolio del poder, pero va a ser por poco tiempo. Ustedes saben que el Congreso de Tucumán se reúne en marzo de 1816, avanzan las reuniones, en julio declaran la independencia, y cuando empieza el año 1817 se traslada a Buenos Aires. Es decir, que el Congreso en Tucumán duró menos de un año y el Congreso en Buenos Aires va a durar un poco más. Ya vamos a tocar ese tema. Bueno, había anotado acá algunas cuestiones, los conflictos locales y regionales por el poder, la diferencia que hay con el proceso de 1810 cuando se eligen diputados, porque Catamarca envía como diputado en 1810 a José Antonio Olmos de Aguilera, que había sido designado por el Cabildo. En cambio, en 1816 los diputados por Catamarca son elegidos en un proceso electoral que se inició el año anterior, en 1815. Es decir, hay diferencias que se van a ir notando a medida que van pasando los años y que van a tener luego repercusión en el tiempo histórico que vamos a trabajar hoy. Aquí ya estamos entrando al tema que nos importa. 1820 va a ser un año clave. Habían pasado 4 años de la declaración de la independencia. El directorio era el poder central, era como decirles hoy el presidente de la nación. Y el Congreso, ese Congreso que sesionaba en Buenos Aires en 1820, era el mismo que inició sus reuniones en Tucumán en 1816. Es decir, ese Congreso, por eso hay historiadores como Abelardo Levalli que lo llaman el Congreso Tucumán-Buenos Aires, ¿no? Porque el Congreso que conocemos como el Congreso de Tucumán sesionó más tiempo en Buenos Aires que en Tucumán, ¿no? Entonces, ese Congreso se va a iniciar en 1816 hasta 1820. ¿Qué va a pasar en 1820 y por qué lo llamamos un año clave? Porque hay reacciones de sujetos históricos, de caudillos, de elementos políticos del interior, del litoral y del interior profundo, que se van a levantar contra el poder central de Buenos Aires. Se van a levantar en armas, va a haber enfrentamientos bélicos, y sería largo de explicar ahora, luego podemos profundizar, pero ese choque entre el poder del directorio, que sería el poder de Buenos Aires, con el resto, va a determinar la caída del directorio y la disolución del Congreso en febrero de 1820. Ustedes piensen, yo siempre pongo de ejemplo el más práctico, que es como decir hoy nos quedamos sin presidencia de la nación, desaparece el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias quedan sin ese poder rector, digamos, en esta cuestión, en esta forma de gobierno que nosotros transitamos. En ese momento, la caída del directorio, el director supremo, ustedes habrán leído alguna vez, por ejemplo, Juan Martín de Pueyrredón fue el director supremo elegido en el Congreso de Tucumán de 1816, que desaparezca el poder central
y que se disuelva el Congreso eran dos eventos importantísimos, porque a partir de ahí las ciudades del interior, entre las que estaba Catamarca, quedan libradas a su propio albedrío, van buscando la forma de organización. Y en ese proceso en el que nos introducimos ahora ya puntualmente con el tema de nuestra autonomía. Aquí vamos a hablar de algunos personajes históricos que han tenido gravitación fundamental en Catamarca. A partir de 1820, de esto que les comenté, la caída del directorio, disolución del Congreso, Juan Bautista Bustos va a adquirir una presencia significativa a nivel político en la región. Él era gobernador de Córdoba, era hombre fuerte en la política cordobesa. Actualmente sus restos descansan en el atrio de la Catedral de Córdoba. Quienes viajan a Córdoba y pasen por la catedral lo van a ver ahí nomás en la entrada. Es un personaje que actualmente Córdoba lo recuerda con actos especiales, y para Catamarca ha tenido mucho que ver Juan Bautista Bustos en este momento, porque José Pío Cisneros era el teniente de gobernador de Catamarca, es decir, recuerdan que Catamarca pertenecía a la provincia de Tucumán, que estaba integrada por Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. El gobernador de la provincia de Tucumán, que la jurisdicción era amplia, ¿no?, con las tres provincias juntas, residía en San Miguel de Tucumán y era Bernabé Arauz, en este año que nos interesa, de 1820. Y ese gobernador de Tucumán tenía representantes en las otras ciudades, como Catamarca y Santiago del Estero, que eran ciudades subalternas, es decir, ciudades que dependían del gobernador de Tucumán. José Pío Cisneros era teniente de gobernador, es decir, era el representante del gobernador de Tucumán acá, y José Pío Cisneros va a ser el primero que nosotros podemos ubicar como un representante, como un exponente de los promotores, entre los promotores de la autonomía de Catamarca. Es uno de los primeros que, a través de la documentación, podemos ubicarlo como que demostraba interés en declarar la autonomía. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en 1820, después de la caída del directorio, de la disolución del Congreso, Cisneros le va a escribir a Juan Bautista Bustos. Pensemos que Cisneros gobernaba una ciudad pequeña y Bustos era un hombre importante de la época, ¿no? Entonces, ¿qué hace Cisneros? Cisneros le escribe entre marzo, abril, mayo de 1820, le escribe a Bustos y en síntesis, es un tema muy interesante porque aquí notamos cómo un catamarqueño de la época, como Cisneros, en 1820, notamos cómo un catamarqueño de la época tiene la noción, o tiene la mirada, o tiene la perspectiva, o tiene la idea de pensar en una posible autonomía. Miren, cuando suceden los hechos de 1820, ese año clave que les digo, Bernabé Arauz, el gobernador de la provincia de Tucumán, que incluía Catamarca y Santiago, va a tomar una decisión trascendental en ese momento. Va a convocar a un congreso en Tucumán y va a invitar a las ciudades de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, a través de sus cabildos, para que envíen diputados a ese congreso. A su vez, Bustos va a convocar otro congreso en Córdoba que tenían objetivos similares, no idénticos, pero en todos los casos, los congresos que se convocan en esta época, lo que buscan es organizar la futura nación. Ustedes piensen que con la caída del poder central, que la historiografía porteñocéntrica denomina la anarquía del año 20, nosotros desde acá podemos decir anarquía
para Buenos Aires, porque para el resto fue una oportunidad de buscar las formas de gobierno más adecuadas o por lo menos darse un tiempo y un espacio para discutir esa forma de gobierno. Entonces, ¿qué hacen Araoz y Bustos? A ver, ahí les presento a Bernabé Araoz, que va a ser fundamental también en este tiempo. Bernabé Araoz era tucumano. Él convoca ese congreso porque busca preservar la antigua jurisdicción de la provincia de Tucumán. Él, ante el desorden, imaginemos, que implicaba la desaparición del poder central, lo que más o menos gobernaba desde arriba, desaparece quien nos manda y cada ciudad, con su cabildo, se moviliza para tomar decisiones y ver qué va a hacer. Araoz, pícaro, político, rápido, astuto, inteligente, convoca un congreso. Y los santiagueños que a veces en chiste, en broma, pero también en serio, se habla de esos enfrentamientos históricos que tienen con los tucumanos. Los santiagueños desde el año 1814, en que amanecieron con la noticia que dependían de Tucumán por aquello, recuerdan, de 1814 y la división de la provincia de Tucumán que incluía Catamarca, Santiago y Tucumán, desde ahí la relación venía complicada con Tucumán. Y bastó que en 1820 Araoz los invite a los santiagueños al congreso que él convocaba para que los santiagueños se rebelen y digan no, y por eso en abril de 1820 los santiagueños van a declarar la autonomía de Santiago del Estero. Entonces, ubiquemos que los santiagueños han declarado su autonomía apenas empezaba el año 1820 y nosotros vamos a declarar en agosto de 1821. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Quiero volver un poquito acá porque esto es interesante. Cisneros le escribe a Bustos y le dice, mire Bustos, mire lo que hicieron los santiagueños, declararon su autonomía, nosotros no sabemos qué hacer, porque Araoz nos convoca a un congreso, no sabemos si corresponde ir. Entonces, ¿qué le contesta Bustos? ¿Qué le contesta Bustos? Y que ese mensaje va a ser determinante para, según algunos historiadores, para demorar la declaración de la autonomía. ¿Qué le contesta Bustos? Le dice, mire Cisneros, yo creo que para que una ciudad pueda declararse autónoma, debe autoabastecerse económicamente en todos los rubros que implique vivir como una provincia autónoma. Llámese poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar, que en ese tiempo era importante, vivíamos en guerra, el eclesiástico, el cultural, hasta le hace referencia a lo cultural, y le dice, porque ¿sabe qué, Cisneros? Cuando un pueblo depende en algún aspecto de otros, ya no es libre, ni autónomo, ni independiente, ¿no? Miren, escuchen las palabras de Bustos de hace 200 años y cuánta vigencia tiene hoy. Cisneros va a tomar la palabra de Bustos. Entendemos que eso va a apaciguar un poco los ánimos acá. Catamarca se consideraba pobre como para enfrentar esa situación y eso va a demorar un tiempo más la declaración de la autonomía. Como decía Claudia, uno de los puntos que propuse para conversar con ustedes hoy es preguntarnos de quién dependía Catamarca, que ya lo hemos visto, dependía de la provincia de Tucumán, creada en 1814 junto con Catamarca y Santiago del Estero, Tucumán junto con Catamarca y Santiago del Estero. Esa era la dependencia que teníamos y nos autonomizamos, nos separamos de esa provincia de Tucumán. Pero ¿qué había hecho Araoz con esa convocatoria? Recuerdan que les dije que él invita a Catamarca, a Tucumán y a Santiago del Estero a un congreso a reunirse en San Miguel de Tucumán. Los santiagueños rápidamente dicen que no, se declaran autónomos
y solamente quedan representados en ese Congreso Catamarca y Tucumán. El Congreso va a sesionar, va a sancionar una constitución y lo va a designar a Bernabé Arauz lo va a designar presidente de la República del Tucumán. Esa República del Tucumán dio mucho que hablar a nivel histórico. ¿Saben por qué? Porque la Constitución se sancionó en 1820. Luego se perdió el texto de la Constitución y recién fue ubicada y fue publicada por Ernesto Celestia en el año 1930. Es decir, que 110 años después de sancionada la Constitución de la República del Tucumán, se conoció el texto. Pero mientras tanto, como no se conocía el texto de la Constitución y como no se sabía qué quería Bernabé Arauz con esto de la República del Tucumán, varios historiadores plantearon que lo que él buscaba era una separación, es decir, armar una república aparte. Como hoy tenemos la República Argentina, algunos pensaban que él buscaba una República del Tucumán como un país aparte. Y en realidad, cuando se conoce el texto de la Constitución, ¿qué se descubre, entre comillas, ¿no? Que lo que él pretendía era preservar ante el desorden que implicó esto del año 20 y la caída del poder central, él, en el desorden que avisoraba, pretendía reunir las jurisdicciones de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero hasta tanto se organice el poder central, hasta tanto, lo digamos claramente para entenderlo nosotros, hasta tanto se organice la futura nación, ¿no? Porque pensemos que todos ellos bregaban por la organización nacional, era lo que se buscaba y en ese camino se encontraban. Bueno, ya hemos hablado de la República del Tucumán, es un tema que a mí me gusta mucho, si quieren después podemos en las preguntas profundizarlo un poquito, porque ha sido una experiencia muy interesante. Yo siempre digo en la facultad, no porque haya fracasado este intento, hay que olvidarlo, porque la República del Tucumán es un intento de federalismo regional, es decir, pensar en jurisdicciones más amplias que las provincias que hoy tenemos. Y me olvidaba de decirles, ¿saben qué otra cosa le decía Bustos a Cisneros? Y que Belgrano más o menos coincidía. Le dijo Bustos a Cisneros, porque a mí la libertad de los pequeños distritos me parece una farsa, porque Bustos y Arauz no estaban tan de acuerdo con, digamos, hoy, es imposible, sería contrafáctico, historia virtual, pero si hoy se levantan Bustos y Arauz dirán, no queríamos este país tan dividido en estados provinciales, ¿no? Porque muchos de los cuales son pobres, porque lo que ellos bregaban era la idea de ese federalismo regional que habría que ver cómo funcionaría en la vida real, ¿no? Porque era un proyecto que no funcionó, pero cómo se pensaba ese proyecto de federalismo regional que tenía que ver con futuras organizaciones de la nación, ¿no? Serían como provincias grandes dentro de una nación, ¿no? Es un ejemplo interesante para conversarlo, porque, como digo, repito, no porque haya fracasado, no por eso hay que olvidarlo, porque también el ejercicio del historiador es trabajar en el presente histórico, no con el diario del lunes, no sabiendo yo cómo fue todo ya, o más o menos cómo fue todo, sino también preguntándonos, es como decir, nosotros estamos hoy aquí este martes y no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Pero si el domingo pensamos en esta semana, vamos a decir, el martes estuve en esa charla larga y el miércoles fui feliz, no sé, ¿no? Entonces, pero hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, también el ejercicio, y me gusta pensarlo así porque también le da una carga de emoción, de intriga, de espera, de duda, a cómo se van dando los procesos históricos. A ver, avancemos un poquito. Miren, esta es la Constitución de la República del Tucumán, mejor dicho, la primera página, donde está el preámbulo. Esa Constitución se publica en la imprenta de la República del Tucumán. Bernabé Arauz se dio el gusto de tener una imprenta en Tucumán en el año 20.
Nosotros en Catamarca recién tuvimos imprenta en el año 1857, con la edición, cuando se publica el primer periódico, el Ambato, en Catamarca, pero Tucumán la tenía, publica esta constitución, y la República del Tucumán va a durar poco, va a durar desde, se organiza en mayo de 1820, sanciona la constitución en septiembre de 1820, la jura el 24 de septiembre, el día de la Virgen de la Merced, el día de la batalla de Tucumán, 24 de septiembre, fecha importante para los tucumanos y para los argentinos, y va a desaparecer el 28 de agosto de 1821, 3 días después de que Catamarca declare su autonomía. Aquí les presento a alguien que ustedes conocen, o por lo menos han escuchado hablar, que es Martín Miguel de Güemes. A veces hablamos poco sobre qué importancia tuvo Güemes en este tiempo histórico. Ustedes saben que Güemes va a ser fundamental para entender también cómo se fueron dando los vínculos entre estos líderes políticos. Ya lo vimos a Bernabé Arauz, ahora hablamos de Güemes. ¿Y por qué lo vuelvo a mencionar a Bernabé Arauz? Porque a pesar de que ambos, Güemes y Arauz, tenían objetivos idénticos, trabajaban por el ejército patriota y tenían amigos comunes como Belgrano, en algún punto San Martín, pero se da una situación que la he mencionado quizá al principio de la charla, cuando hablo de la humanidad de los próceres, las envidias, los recelos, las competencias, y Güemes y Arauz tenían una relación bastante complicada, porque ambos decían uno del otro que no lo apoyaban, que no se apoyaban mutuamente en este proceso, en el contexto de la guerra de la independencia. Y eso va a determinar una relación compleja, no solo entre ellos a nivel personal, sino también que Catamarca va a quedar en el medio de esa situación de conflicto. Y, por ejemplo, Catamarca, una vez que pertenece a la República del Tucumán, desde 1820, en el año 1821, Güemes, enfrentado con Arauz, que era el presidente de la República del Tucumán, va a invadir Catamarca. Esto es marzo-abril de 1821, estamos ya a pocos meses de la autonomía de Catamarca, y miren lo que hace Güemes. Güemes va a derrocar al representante de Arauz en Catamarca. Sigamos recordando, por favor, que Catamarca dependía de la República del Tucumán. Entonces, lo que hace Güemes es desplazar al representante de Tucumán en Catamarca y pone en su lugar a un triunvirato, es decir, pone a un gobierno de 3 personas que dicen las fuentes que representaba ese triunvirato a los 3 partidos políticos más significativos de la Catamarca del momento, ¿no? A mí es un tema que me interesa, la lucha de bandos y cómo se va conformando estas facciones que se pueden parecer a los partidos políticos de hoy, pero que tenían otra estructura, que se basaba mucho, aunque también tiene que ver con los partidos políticos de hoy, que se basaba mucho en la institución familiar. Los parientes, la parentela se confundía con el sector político, y ese grupo era el que luchaba por los espacios de poder. Lo que hace Güemes, y es una medida hábil, estoy escribiendo algo para unas jornadas de la Junta de Historia de Catamarca dentro de poco, donde quiero hablar de este tema, es una jugada hábil de Güemes, porque va a poner a 3 representantes políticos importantes del momento en un gobierno adicto a él, ¿no? Entonces, él lo que busca es que Catamarca corte el vínculo con Tucumán, pero nos vinculábamos con Salta y con Güemes. Es decir, Catamarca está buscando en este tiempo la forma de organización. Se va a firmar el 12 de abril de 1821 un tratado, el tratado que se conoce como el Tratado de la Quebrada, entre Catamarca, Santiago del Estero y Salta,
Recordemos que Santiago del Estero también estaba enemistado con Bernabé Arauz, a la cabeza Juan Felipe Ibarra, es decir, que los enemigos de Arauz, Güemes, Ibarra, Catamarca era más débil en cuanto a poder político, pero eran ciudades que estaban, Salta y Santiago, estaban trabajando para que Catamarca rompa ese vínculo con la República del Tucumán. Aquí llegamos de golpe al 25 de agosto de 1821, le puse el gran día de la Declaración de la Autonomía, ustedes quizás no ven bien, pero es el encabezado del acta capitular. Esta es una imagen del documento original que se encuentra en el Archivo Histórico de Catamarca, donde se conserva el acta original de Declaración de la Autonomía. Ustedes saben que siempre lo comento cuando hablo de este tema, el acta de la autonomía en ningún momento menciona la palabra autonomía. Autonomía era un término que no se usaba mucho en la época y sí recién en la segunda mitad del siglo XIX para poder explicar y comprender estos eventos de la primera mitad del siglo XIX, es decir, es una construcción histórica posterior para explicar un proceso anterior. En este documento, que es fundamental a la hora de poder entender este proceso histórico, se deja en claro cuáles son las motivaciones que llevan a que por fin Catamarca declare su autonomía. Aquí quería comentarles un poquito sobre cómo era Catamarca en los días de la autonomía hace 2 siglos. Yo le había comentado temprano sobre la jurisdicción de Catamarca. A ver, esto es un tema un poco largo, pero lo hago simple. Cuando se fundaba una ciudad, recordemos que Catamarca se funda el 5 de julio de 1683, cuando se funda una ciudad, el fundador determina los límites, digamos, de la ciudad y menciona la jurisdicción. Por eso, si ustedes ven documentos del siglo XVII, XVIII, se habla de la ciudad y su jurisdicción, porque no es solamente la ciudad de Catamarca, sino que la jurisdicción desde la fundación implicaba aproximadamente el territorio que hoy tiene Catamarca. La ciudad de Catamarca no ha tenido una trayectoria distinta al resto de lo que hoy serían los departamentos de Catamarca. La jurisdicción de la ciudad de San Fernando de Catamarca comprendía los departamentos catamarqueños, y eso quedó estampado en la Real Cédula de 1679, que determinó luego, en un proceso bastante complejo y bastante interesante, la fundación de Catamarca. Y ustedes saben que en 1821, cuando se declara la autonomía, se respeta esa cédula, es decir, que para los años inmediatos a la declaración de la autonomía, el territorio catamarqueño, al menos en los papeles, era aproximadamente el territorio que hoy comprende la provincia de Catamarca. Pero ¿qué va a pasar? Antofagasta de la Sierra, que tiene una historia muy particular y que también está lindo para conversar en otro momento, Antofagasta de la Sierra, que en ese tiempo pertenece a la región Atacama y que es un proceso largo y complejo, en 1825 técnicamente va a dejar de pertenecer a Catamarca y la ocupación boliviana, como dice ahí el texto, va a determinar que pase a ser efectivamente jurisdicción boliviana. Por eso, por ejemplo, cuando estudiamos a Felipe Varela y vemos el tema de su exilio, por ejemplo, en Bolivia o en Chile, en ese tiempo, cuando la gente se exiliaba, el tema del exilio también es un tema interesante para ver cómo se movía la gente en la región. Cuando Varela se exiliaba en Bolivia, era porque ponía un pie en Antofagasta de la Sierra, que era jurisdicción boliviana. Por lo tanto, ya no estaba en Catamarca. Por lo tanto, ya no estaba en Argentina, ¿no? Entonces, es importante ver cómo Antofagasta de la Sierra
va a tener este cambio de jurisdicciones, de autoridades, y recién en los años 40 del siglo XX va a volver a depender de Catamarca hasta hoy, como hoy conocemos. Y les quiero mostrar un mapa de 1828 para que veamos cómo era Catamarca en 1828. Este mapa está tomado del libro de Félix Brizuela del Moral, que ha sido mi profesor en la universidad, y él representa los curatos. Los curatos es un tema importante para conversarlo, porque los curatos, que es una jurisdicción primero eclesiástica y que luego se ha ido vinculando con la jurisdicción civil, es decir, es una jurisdicción eclesiástica que tiene implicancias en la jurisdicción civil, y tenemos entonces que para 1828 existían 8 curatos: el de Belén, el Rectoral, el del Alto, Ancasti, Tinogasta, Santa María, Piedra Blanca, Andalgalá, y con el detalle que, por ejemplo, el Rectoral lo comprendían los actuales departamentos Capital, Capayán, Valle Viejo, el curato del Alto, el Alto y Santa Rosa, el curato de Ancasti, Ancasti y La Paz, el curato de Piedra Blanca, el antiguo departamento Piedra Blanca, hoy Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Ambato, y el curato de Andalgalá, creado en 1822 por Andalgalá y Pomán. Entonces, esa era aproximadamente la geografía unos años después de declarada la autonomía de Catamarca. Es decir, tenemos una Catamarca que no es la Catamarca de hoy. Aquí conversar un poquito sobre, bueno, Cisneros ya hemos hablado. Cisneros va a ser en 1820 el primero que va a demostrar interés en declarar la autonomía de Catamarca. Y aquí aparecen 2 personajes que hasta ahora no lo habíamos mencionado: Eusebio Gregorio Russo y José Manuel Figueroa Cáceres. Yo anoto estos 3 y puede haber más. Lo que pasa es que son los 3 de los cuales yo tengo fundamento histórico para decir que trabajaron en pos de la autonomía de Catamarca. Eusebio Russo va a ser el segundo gobernador de Catamarca, va a tener una trascendencia importante que ya la vamos a ver, y José Manuel Figueroa Cáceres va a ser designado en el día 25 de agosto de 1821, hace casi 200 años, va a ser designado el jefe militar de la nueva provincia de Catamarca. Así como Nicolás de Avellaneda y Tula fue elegido el primer gobernador, el jefe político, Figueroa Cáceres va a ser designado el jefe militar. En ese momento ellos estaban amigos, aliados, cercanos, pero pronto van a surgir diferencias entre ellos. Aquí les presento a Nicolás de Avellaneda y Tula, el conocido en nuestra historia como el primer gobernador de Catamarca. Comparto la firma, es una firma muy interesante, llama mucho la atención con respecto a otras firmas de los catamarqueños de la época, demuestra, según los que saben, que han hecho el análisis de la firma, es una persona muy culta, tiene rasgos muy marcados, es muy impactante la firma con respecto al tamaño. Ya van a ver en otra imagen con respecto al tamaño de las otras firmas, ¿no? Sobresale. Nicolás de Avellaneda y Tula va a ser el primer gobernador de Catamarca. El 25 de agosto de 1821, el acta dice algo así como que para evitar mayores conflictos, porque pensemos que venían en periodos conflictivos, para evitar mayores conflictos, se propone que Avellaneda siga en su cargo, porque en ese momento Avellaneda era el teniente de gobernador de Catamarca. Avellaneda, cuando ingresa al Cabildo Abierto del 25 de agosto de 1821, lo hace en su condición de teniente de gobernador, de representante de Bernabé Arauz. Y en el Cabildo va a cambiar su situación, va a romper con la República del Tucumán, se va a separar de la República del Tucumán, porque yo les decía que en el acta no se menciona la palabra autonomía, pero sí se habla de separación y hasta de independencia. Nosotros nos separamos de la República del Tucumán. A ustedes, cuando sus niños les pregunten o ustedes les cuenten
¿De qué nos autonomizamos? ¿Por qué autonomía? Para ser autónomos era porque dependíamos y luego somos autónomos. Dependíamos de la República del Tucumán, dependíamos del poder que llevaba a cabo en ese momento como presidente Bernabé Arauz. Y representante de ese poder de Arauz era Avellaneda. Por eso Avellaneda, siempre digo, el Cabildo Abierto del 25 de agosto de 1821 fue convocado para las 3 de la tarde. Pensemos que mucha actividad se hacía de día, porque en ese momento obviamente no había luz eléctrica, y las velas, que era la forma de iluminación y faroles, las velas eran muy caras. Había que tener cuidado a la hora de organizar eventos muy tarde, porque iluminar con velas costaba mucho. Por eso hay eventos, por ejemplo, cuando llega la noticia de la declaración de la independencia a Catamarca, también otras que eran consideradas buenas noticias, el gobierno del Cabildo el gobierno de la ciudad determinaba que, por ejemplo, la ciudad se ilumine por 3 días. Era un evento importante. Iluminar la ciudad por 3 días era muy, muy costoso. Por eso es que el Cabildo por lo general se reunía entre la media mañana y la siesta. Este Cabildo, el 25 de agosto de 1821, se va a reunir a las 3 de la tarde. Y siempre digo que en esas 2 horas que puede haber durado la reunión, quizás duró hasta las 5 o 6 de la tarde, es cuando Avellaneda va a cambiar su pertenencia política, va a romper con Bernabé Arauz y se va a declarar y va a asumir el cargo de gobernador de la Catamarca Autónoma. Aquí les presento la firma de Eusebio Gregorio Russo. Hasta ahora no ubicamos un retrato de él. Esta firma es la que estampó en el acta de la autonomía, al igual que Avellaneda y Tula. Russo se había formado en Córdoba, había estudiado en la universidad y ha sido un personaje importante en este proceso. Aquí quizás los vean chiquitos ustedes, pero he tomado imagen de los signatarios del acta de la autonomía. Fueron 54 firmas, son 54 firmas las que aparecen. En este momento estamos trabajando reconstruyendo una biogenealogía de los firmantes del acta. Es un trabajo que inició en 1921 Manuel Soria, con algunos. Nosotros estamos completando con los que faltan, con otros, y por ahí agregando algunos datos a lo que trae el historiador Soria. Y es interesante ver quiénes eran y por qué están ahí, por qué participan de este Cabildo Abierto. No he comentado que el Cabildo Abierto, a diferencia del cerrado, el Cabildo cerrado es el Cabildo chiquito, el Cabildo chico, el Cabildo reducido, el que lo conforman los que fueron elegidos los primeros de enero de cada año. Pero el Cabildo Abierto, recuerdan ustedes, por ejemplo, en los días de mayo de 1810, el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo, es justamente porque, al ser un evento importante que se tiene que tratar, el Cabildo chico, el reducido, considera que no pueden resolverlo ellos solos, sino que deben convocar a otros vecinos. Y es así como un cabildo que estaba constituido por quizás 6 o 7 personas, convocan a más de 50, ¿no? Aquí había anotado algunas cuestiones ya para que vamos terminando, de la ciudad de San Fernando de Catamarca y su jurisdicción, que es la denominación que tiene Catamarca cuando se funda, a la provincia de Catamarca. Porque ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro de este proceso? Que el 25 de agosto de 1821, la ciudad y su jurisdicción adquiere la categoría de provincia. La provincia de Catamarca, como hoy la conocemos, arranca el 25 de agosto de 1821. Por eso es que el evento amerita decir, bueno, la provincia de Catamarca cumple 200 años. Habíamos mencionado a Russo. Ustedes saben que Nicolás de Avellaneda y Tula, el primer gobernador de Catamarca, va a terminar su gestión a los 6 meses de iniciado el gobierno. A los 6 meses va a renunciar, se va a fugar a La Rioja
y en su lugar va a quedar Eusebio Gregorio Russo. Bueno, no me voy a explayar en ese tema, pero Russo va a ser un gobernador fundamental en la historia de Catamarca. ¿Por qué? Porque durante su gobierno se van a constituir, se van a concretar varias obras importantes, entre ellas dos que consideramos fundamental, como la primera legislatura en 1822 y el reglamento constitucional de la nueva provincia de Catamarca en 1823. Ahí había anotado cuáles son los curatos que están representados en esa primera legislatura: el rectoral, Piedra Blanca, Ancasti, El Alto, Belén, Tinogata y Santa María. Recordemos que cada uno de esos curatos comprendía los departamentos que hoy conocemos de Catamarca, y que Andalgalá en ese momento no fue representada porque se había separado de Belén hacía poquito, el 1 de marzo del 22, no había elegido representante, y quien actuó de representante de Andalgalá allí fue el que representaba a Belén, Juan Fermín Rivas de Lara. Y el primer reglamento constitucional va a tener una importancia fundamental porque va a ser el órgano jurídico que va a regir Catamarca desde ese año del 23 hasta 1855, cuando se sanciona la primera constitución provincial, luego de la Constitución Nacional de 1853. Aquí rápidamente comentarles, porque llevamos mucho tiempo, para que tengamos una idea de qué población tenía Catamarca hacia 1821, tenemos el dato de que cuando se eligen representantes para el Congreso de 1825, la jurisdicción de Catamarca, es decir, aproximadamente toda la provincia, tenía 30.000 habitantes. Hoy, según las estimaciones, toda la provincia tiene 395.000 habitantes. Pero menos de una década antes, 9 años antes de la declaración de la autonomía, el censo de 1812, estudiado por Ernesto Meder, da unos datos que son interesantes. Demuestra que la población de la ciudad de Catamarca se componía el 45% de población indígena, el 20% de castas, negros, mulatos, pardos, y el 35% de blancos. Es decir, que si sumamos la población indígena más las castas, era mayoría abrumadora con respecto a los blancos. Por eso siempre repito que nuestra sociedad es mestiza, nosotros procedemos y pertenecemos a esa sociedad mestiza. ¿Cómo estaba dividida la ciudad? Para darle un dato de color, ustedes saben que la calle República dividía para el lado de San Francisco, el barrio de San Francisco, y para el otro lado, el barrio de la Merced. ¿Por qué? Porque los mercedarios estuvieron asentados en la manzana donde hoy se encuentra el Colegio Nacional. Entonces, la presencia de estas órdenes religiosas fundamentales era determinante para nombrar, para mencionar los barrios. Y entonces hay caracterizaciones de esos barrios, tenemos información. Al parecer el barrio de San Francisco era como donde residían las familias principales de la ciudad, y el pueblo llano, el pueblo bajo, estaba ubicado en la Merced. Yo a esta diapositiva le puse un vestido y un amor, la historia de Cesaria y Eusebio Gregorio, porque ya para terminar me gustaría compartir con ustedes algunas cuestiones de la vida cotidiana de la Catamarca de la época. Cuando hablo de Eusebio Gregorio, me refiero a Eusebio Gregorio Russo, el segundo gobernador de Catamarca, que tuvo una desdichada historia de amor, y Cesaria decía lo mismo, con Cesaria Carrera, que era una cordobesa. Sin duda ellos se habían conocido cuando Eusebio Gregorio estudiaba en la Universidad de Córdoba. Se van a casar muy jóvenes, lo cual no era una rareza para la época, era una constante, pero van a ser tremendamente infelices. Hemos consultado el juicio de divorcio. Ustedes saben que ambos declaran y denuncian que cada vez que uno volvía de la calle, el otro, sea quien sea, Cesaria decía de Eusebio y Eusebio lo decía de Cesaria, que lo perseguía con un puñal por toda la casa. Miren la situación de violencia en el hogar de quien iba a ser el segundo gobernador de Catamarca. Cesaria era cordobesa, pertenecía a una familia muy importante de Córdoba, una familia muy posicionada económica y socialmente, y ella
cuando se casa con Russo, y Russo, según ella dice, me trae a Catamarca, y para ella fue una desdicha tremenda, y está plasmado en documentación que acredita ese sentido, ese sentimiento. Y en un momento cuando ellos se casan en 1815 y van a permanecer aquí un tiempo, y cuando ella se separa y se vuelve a Córdoba, imaginen ustedes que en 1819 un matrimonio y mucho más conocido, de familias conocidas de Catamarca, ella lo deje a él, ella se va a Córdoba, vuelve con su familia y declara que su matrimonio había durado 3 años, 3 meses y 21 días. Lo anoté aquí para no olvidarme. Miren cómo contaba como una tortura cada uno de los días que había vivido con Russo. ¿Por qué? ¿Por qué cuento esto? Porque la historia también está hecha de cuestiones cotidianas. Y lo del vestido y el amor es solamente para comentarles un dato que surge de una carta que Cesárea Carrera escribe nada menos que al líder, al jefe político Facundo Quiroga. Varios de ustedes habrán escuchado hablar de él, el caudillo riojano. Ustedes saben que Cesárea le escribe a Facundo era muy amigo de Russo, y Cesárea le escribe y le cuenta toda su desdicha al lado de su amigo Russo, como ella le dice. Entonces, esa carta la encabeza diciendo, le escribe Cesárea, la más infeliz de todas. Así empieza la carta a Quiroga. Ella cuenta todas las humillaciones recibidas, y hay un dato que yo lo utilizo también para poder comprender el contexto económico y social en este momento. Hay un dato que Cesárea le cuenta a Facundo Quiroga, y le dice que un día Eusebio Gregorio le ofreció comprarle un vestido a Cesárea. Este dato es importante, ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes tengan idea que en este tiempo, fines del siglo XVIII, primera parte del siglo XIX, la ropa era cara, la tela era cara, los vestidos eran una rareza. Y por eso en los sucesorios, en los testamentos, en la declaratoria de bienes, figuran las prendas como parte fundamental de la herencia. Una madre deja a su hija el ajuar, por ejemplo, y están los detalles, ¿no? Por eso un vestido era un objeto de lujo. ¿Qué pasó? Russo le compra un vestido. Ustedes dirán, ¿por qué le compra? ¿Para qué le compra un vestido? ¿Para qué? O en todo caso, ¿para quién le compra el vestido? Y cuenta Cesárea que se lo vende al vestido. Se lo vende al vestido a buen precio, y que al poco tiempo una amante, dice el documento, que Russo tiene en Belén, nosotros tenemos ubicada a esta persona, una amante que Russo tiene en Belén, aparece en la ciudad de Catamarca usando el vestido de Cesárea. Y dice Cesárea, en el valle de Catamarca todos saben que es mi vestido, lo que da cuenta y habla a las claras de que poca gente tenía vestido, pocas mujeres usaban vestidos y de esa calidad, ¿no? Entonces, es solamente un dato para poder entender también lo complejo que era la vida cotidiana, en este caso de un hombre público, ¿no? Porque piensen ustedes que él saldría de un hogar complejo a nivel emocional a tratar temas decisivos para la historia de Catamarca. Aquí, ya para terminar, he anotado algunas cuestiones para no olvidarme, contarles que había en Catamarca en ese tiempo en la ciudad de Catamarca 8 pulperías, eran negocios vinculados a la venta de bebidas, artículos de almacén. La documentación divide a la sociedad, los organiza de acuerdo a sus oficios, labradores, comerciantes, artesanos, eran elementos importantes de la vida cotidiana. Había notado acá algo que les puede interesar, cuáles eran la
los lugares donde se impartía educación, las primeras letras en el convento de San Francisco, estaba el colegio de huérfanas que se había originado en la obra inicial de las Beatas Villagrán, luego derivó en el Colegio del Carmen, funcionaba en donde hoy está FASTA, antiguamente Colegio del Huerto, es decir, esa manzana, siempre digo, estuvo dedicada por siglos a la educación, ¿no? Y en cuanto a la educación secundaria, también el convento de San Francisco, la gramática y retórica que allí se enseñaba era muy importante, con grandes maestros como el padre Ramón de la Quintana, por ejemplo. Sabemos que en 1814 había una escuela en el Alto que duraba, que todavía existía para la época de la autonomía, y estudiando la vida de Esquiú, sabemos que él había aprendido a leer y escribir en la escuela de doña Teresa Bravo en Piedra Blanca, por lo tanto existía también en este tiempo. Algunas notas de color: en 1824 se representan obras teatrales en la ciudad de Catamarca, ya anteriormente también, ¿no? No era que era la primera vez, solamente para comentarles cómo era la vida cultural en este tiempo, pensando también que era un contexto de guerra, ¿no? Donde el clima violento también impide muchas veces llevar a cabo estas manifestaciones culturales. Se sabe que desde el año 1813 había un clavio piano en el Colegio de Huérfanas, que luego perteneció al Colegio del Carmen, y sabemos también que en el año 1824 había un piano en la casa de los Mota Botello, que era una familia que no he mencionado acá, pero que tiene también mucho que ver en este proceso histórico. Era una familia muy, muy rica. Ellos vivían en la calle Esquiú, entre Salta y Rivadavia, en diagonal del Instituto Rubinstein. Bueno, para quienes conocen, lo pongo de referencia, una cuadra antes del convento de San Francisco. Ustedes saben que la tradición familiar de descendientes de los Mota Botello aseguran que allí, en esa casa de la calle Esquiú, Belgrano bailó la condición con doña Luisa Isabel de la Mota Botello, que era hija de Feliciano de la Mota Botello. Había un médico en 1814, era un médico chileno. En el 16 aparece un padre betlемita que solicita autorización para ejercer la medicina, y a él se le encarga el tema de la vacunación de niños para evitar la muerte por viruela, y a raíz de la presencia de este fray Blas de los Dolores, se piensa en la construcción de una casa hospital que tenga capacidad para 8 enfermos, pero no hay registro documental que eso se haya concretado. Y ya para terminar, mostrarles aquí una tapa de un diario ficticio que, en un proyecto que me invitaron colegas santiagueños a trabajar los temas de la autonomía, yo tenía que idear una tapa ficticia, imaginarme cómo pudieron haber sido titulares, porque la idea es que esto sirva también como disparador para actividades en las escuelas, ¿no? Entonces, también esto yo lo voy a dejar a disposición de Claudia, por si quieren ustedes hacerlo circular, porque a mí me parece que me ha gustado mucho trabajar este tema en esa tapa de diario, y luego teníamos que defender la tapa explicando por qué pusimos cada noticia allí. La uso como cierre porque más o menos son los temas que hemos visto: qué le dijo Busto a Cisneros, Russo como promotor de la autonomía, Catamarca independiente, la República del Tucumán, el Cabildo abajo. Quizás las noticias no he profundizado en el diputado González para no hacerlo muy largo, pero hasta aquí llega mi exposición. Yo, a partir de ahora, luego de agradecer la atención, la invitación, yo quedo a disposición para la que ustedes quieran preguntar, y si puedo respondo, y si no, me comprometo a buscar las respuestas y compartirlo luego. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu generosidad, por con esa pasión con la que hablas de nuestra historia catamarqueña. La verdad que rápido a veces. no, la verdad que para nosotros, sobre todo las maestras y los profes de la educación inicial, creo que una de las cosas que dijiste al principio, ¿no? El tema del sentido de pertenencia, que implica conocer nuestra propia historia, nuestras raíces, cómo se fue gestando,
nuestra catamarqueñidad, si se puede decir de esa manera, Exacto, sí se y puede. muchas otras cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado, eh, nuestra cultura. Si bien es cierto que todo lo que hoy desarrollaste sirve para el acervo nuestro, ¿no? Como docentes, creo que esta última parte donde pudiste contar algunas cuestiones, como vos decías, de color con respecto a lo que era Catamarca en aquel momento, es de donde quizás podemos tomar nosotras más elementos para pensar en cómo resignificar estos hechos para los niños. Sabemos que en Exacto. este año estamos cumpliendo justamente el bicentenario de este 25 de agosto y una manera de trabajar estas fechas, efemérides, como nosotros llamamos también en el jardín, tiene que ver con Exacto. poder trazar estas líneas entre el ayer y el hoy, y poder hacer que los niños resignifiquen esto que vos contaste, por ejemplo, de lo que significaba tener un vestido, del valor de la vestimenta, puede ser un punto que para nosotros es un Exacto. disparador, ¿sí? Porque quizás todo lo que implica los acontecimientos históricos, cómo se fueron desarrollando y todos aquellos que fueron interviniendo, quizás resulten más lejanos a la posibilidad de entender de los niños, pero sí desde lo cotidiano, desde ahondar un poquito más, como vos decías, lo que hoy consideramos el centro de la Exacto. capital, o de aquellos puntos que vos referenciaste, los colegios, que todavía están actualmente, el tema de la vestimenta. Bueno, no sé si, ya me fijo si es que hay algunas preguntitas que podamos ir respondiendo tanto en el chat del YouTube. Eh, Creo que Buenísimo. Yo agradezco la los mayor, mensajes que escriben sí, en el chat. surgiendo. Muy agradecido. Y yo a veces pensaba que estaba solo porque digo, espero que no se haya cortado, pero estaban atentas y eso me alegra. Y Muchas bueno, y no gracias, sé, Alba. están todas las chicas en realidad, todas las docentes agradeciendo, pero yo que me quedé muy interesada, por ejemplo, con algunas cuestiones así como, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos efeméride en el jardín, en esta nueva Sí, corriente, digamos, de cómo trabajar las efemérides, en la educación, de referenciarnos de datos que sean reales o que estén referenciados en datos reales, como por ejemplo lo que vos nos trajiste al principio, la pintura de Luis Varela de Lezana. Bueno, ¿qué otras recomendaciones nos podrías hacer con respecto a eso para que nos basemos tanto en imágenes o en algunas cuestiones típicas de la época que podamos traer a colación para trabajarlo en el jardín? sí, mira, ahí justo estoy abriendo acá el chat porque veo que ha preguntado alguien sobre, a ver, déjame ver, del, a ver, bueno, sí, lo del caso, creo que alguien también hablaba, claro, Blanca dice, también está interesante mostrar el cabildo de Catamarca como era antes y cómo está ahora. Sí, Eso también dice mucho. El día 25 de agosto que me toca hablar, ese día, también en ese momento del acto, el monolito que se va a construir va a tener una imagen, esta imagen, la que mostré acá, la de Varela Lezana, luego una imagen de cómo era la esquina en 1921, hace 100 años, y cómo está hoy. Eh, entonces, eso habla también a las claras de una cuestión de identidad, porque a esta altura, no, o sea, a mí, yo trato de ser optimista, no solamente la crítica por la crítica misma, sino diría, tiraron el cabildo y chao. Pero bueno, el cabildo ya no existe, ya está, eso es una realidad, el edificio fue demolido, pero nos queda ese espacio también, y lo mismo pienso, Claudia y chicas, cuando hablamos de por ejemplo, los espacios vinculados con la educación. Yo no dejo de pensar cuando paso por San Francisco, por el convento. Bueno, yo fui a la Quintana, conozco ese lugar bien,
pero cuando paso por la vereda o paso por Fasta, que fue el colegio El Huerto, donde fue mi mamá, mi hermana, mi tía, mis primas, Claudia del Carmen, ¿no? Bueno, Sí, el Carmen que funcionó ahí y que esa manzana ha sido de los jesuitas, ha funcionado en una escuela jesuita. Cuando paso por el Colegio Nacional, esa manzana dedicada a la educación también, porque desde los mercedarios ya estaba la educación presente, ¿no? Porque esa era una constante también en la cuestión de las órdenes religiosas, y luego derivó el Colegio Patriótico Federal de Nuestra Señora de la Merced, y luego derivó luego en el Colegio Nacional, ¿no? Que es el lugar como se lo conoce hoy, aunque creo que van cambiando los nombres técnicos de las instituciones, pero esos espacios emblemáticos, yo por ejemplo en la facultad trato de usarlos en alguna clase que hacemos con la colega Gladys Zamparella, de salir, de dar una clase pública, que le llamamos así, y caminamos un poco la ciudad, porque decir, bueno, hasta que se pueda viajar o hasta que a veces se consigue, o cuando se puede viajar no conseguimos los medios, pero por lo menos caminar nuestra ciudad y tratar de recuperar esos espacios que hoy existen. Los espacios existen, por ahí no existen los edificios originales, como tampoco es original la catedral donde Esquiu pronunció el sermón. Esquiu pronunció el sermón en la iglesia matriz, que se demolió y hoy hay otro edificio, pero simbólicamente ese espacio es fundamental. Y el tema del cabildo, por más que no esté el edificio, no sirve saber que en esa esquina sucedieron cuestiones que son significativas, porque por ejemplo a esa esquina llegó la noticia de los sucesos de mayo en Buenos Aires en 1810, a esa esquina llegó la noticia de la declaración de la independencia de Tucumán en 1816, en esa esquina se declaró la autonomía. Entonces es importante también resignificar esos espacios para quienes estamos acá y para quienes están en los departamentos, también pensar en la representatividad, porque muchas veces pareciera que estos temas, por ejemplo, del Bicentenario, yo estoy en una comisión que organiza, que convocó el gobierno de Catamarca para preparar estos recordatorios, y a veces da la idea de que departamentos del interior sienten como que es algo ajeno o que es muy de la ciudad. Lo que Laura pregunta era lo que quería responder, ahí aparece la pregunta. Entonces, la idea es pensar este evento desde nuestro lugar, porque no es que porque haya ocurrido un evento que sea citadino, muy de la ciudad, es algo que no toca a los departamentos, ¿no? Porque justamente este cambio de categoría de la ciudad y su jurisdicción a provincia es lo que nos involucra a todos, porque todos estamos en la provincia de Catamarca, vivamos en el punto geográfico que sea. Y lo que dice Laura, diríamos entonces que la autonomía de Catamarca sería de la República de Tucumán. Sí, Laura entendió todo, porque esa es la idea, porque a veces siento que nosotros hablamos de cosas, a veces quizás me mando comentarios que son desubicados, pero por ahí mucho acto por ejemplo, 1810, 16, cuando que se rompen las cadenas de papel crepé celeste y blanco y se dice libres. Hay mensajes que son complicados para los niños, porque no era tan así, porque no era eso lo que se sentía en ese tiempo, ¿no? Entonces, porque había quienes estaban de acuerdo con una separación de España y otros no. Y también con la autonomía pasa lo mismo. No creamos que, ustedes piensen, que el 25 de agosto de 1821 se reúnen 54 vecinos que representaban a las líneas, digamos, eran opositores, no eran todos oficialistas. Entonces, es como decir hoy, se juntan los grandes partidos políticos para consensuar un evento que luego termina, al otro día empezaron los conflictos. Por eso Avellaneda y Tula va a durar 6 meses. Ustedes piensen que el primer gobernador de Catamarca duró 6 meses en ejercicio del poder y tuvo que fugarse a La Rioja porque, según dicen su renuncia, no soportaba más la carga que implicaba el vacío político que le hicieron. O sea, Catamarca nace así como provincia, con un gobernador que dura 6 meses y tiene que fugar. Entonces, efectivamente, Laura, Catamarca declara su autonomía de la República del Tucumán, de esa dependencia que mantenía con Tucumán desde el año 1814. Entonces,
esa separación o independencia, como dicen las fuentes, es lo que le va a dar el rango, el espacio, para que a partir de ahí se empiece a conformar como provincia. Y por eso mencionaba a Eusebio Gregorio Russo, a quien estoy estudiando mucho en este tiempo, estoy muy involucrado con Russo y con su historia. Durante su gobierno es cuando se organiza la primera legislatura, algo que hoy nos parece natural, y gracias Victoria, y nos parece natural, y también el primer reglamento constitucional del 1823, que va a ser uno de los reglamentos constitucionales que más duró en las actuales provincias argentinas. Duró desde 1823 hasta el 55. Obviamente, como ocurre con la Constitución, a veces no se la cumple del todo, a veces más o menos, a veces según como convenga, a veces según las interpretaciones, pero la obra de Russo, yo les pido que ustedes lo recuerden a Eusebio Gregorio Russo yo lo llamo el gobernador fundante de la provincia de Catamarca, porque Avellaneda Tura fue el primer gobernador que surge, qué buena pregunta que hace, que surge, Claudia me había dado un tiempo, pero no sé, ya me debo haber pasado. No hay problema, surge, no me acuerdo qué hay, estaba hay diciendo, interés, hay ¿cómo? interés y la verdad que eso es, que hay interés de parte de los docentes, preguntas que van surgiendo y eso es muy valorable. Mira, Laura, perdón porque me fui. Ustedes saben que cuando estoy en clase, a veces me doy cuenta que termino hablando del ya no sé qué. Entonces digo, ¿por qué me fui para este tema? Y cuando alguien, aunque sea uno, me dice, profe, porque estaba hablando de tal cosa, dije, ya está, valió la pena porque me estaba atendiendo. si no, si no me voy y no sé por qué me fui. Pero decía Laura también qué recursos invertía Catamarca para las guerras. Y en este momento, Claudia hablaba de resignificar los lugares, pero también pensar en el contexto que quizás hoy nos toca, hoy, a Dios gracias, no vivimos en un contexto de guerra, pero es importante en estas fechas, desde 1810, 16, 20, 21, pensar esa inversión, Laura utiliza bien el término, la inversión que implicaba para Catamarca, porque eran los varones que iban a la guerra, que implicaba que la mano de obra masculina desaparezca de Catamarca y que por eso en los registros que existen de la época, la mujer era la jefa de hogar, que no había ningún problema con eso, pero la mujer se ponía al frente del emprendimiento familiar, sea grande, pequeño, lo que sea, pero era lo que le permitía vivir. Y, y a su vez, dinero, cuero, animales, comida, arroba de trigo, aguardiente, lo que sea para el ejército. Ustedes piensen que si hoy nos piden una colaboración por alguien que está enfermo, uno lo puede hacer con gusto, dona lo que quiere. En ese momento, sí, las historias, Ushuta, sí, bien Laura, sí, exacto, Ushuta, ponchos. Bueno, entonces ya nos podemos quedar charlando ya de detalles más finos, está muy bien. Todo eso implicaba mano de obra, inversión y luego también Catamarca, escenario de la guerra, que implicaba también muertes, deserciones, desapariciones. eh, Quería decir sí, eso, la guerra, el contexto de guerra. Últimamente varios colegas, amigos han escrito nuevos aportes sobre el tema de la guerra en sí. Y es un dato que quizás, porque no lo pensamos mucho, se escapa por ahí de las representaciones que tenemos de ese periodo. Y la cuestión económica implicaba también digamos, una demora o una traba en otras manifestaciones, ¿no? Por eso yo quería rescatar lo del teatro, de la música, porque ustedes piensen, nosotros estamos viviendo este tiempo que no quería hacer referencia, pero lo estoy haciendo ya desde el año pasado, y a veces los estados de ánimo no están para otras cosas que sí haríamos en otro contexto, ¿no? Ustedes piensen lo que es vivir 20 años, había gente que pasó gran parte de su vida en este contexto
de guerra, y no era, bueno, lo que quería decir que primero surgen voluntariamente las contribuciones y luego había expropiaciones. El Estado te obligaba, te sacaba de tus bienes para que colabores. Ustedes saben que en el año 1812, digo bien, 12, Belgrano pide que Catamarca fabrique pólvora. Miren lo que le pide. Bueno, pólvora también, Laura, otra cuestión que es fundamental, porque Catamarca colaboró. Hay una carta que mucho no se la repite acá, que Belgrano dice que la pólvora de Catamarca era medio que no le servía mucho, era medio que de poquita calidad. Bueno, Belgrano también, pero igual yo lo quiero. Pero ustedes saben que él pide que fabriquen pólvora, y ¿saben qué pide? Y este dato les puede interesar para que pensemos la fuerza que tenía la iglesia en ese momento. Belgrano le pide al Cabildo de Catamarca que el Cabildo de Catamarca obligue a los curas párrocos del interior para que en sus sermones inciten al pueblo a colaborar con el ejército. Miren la importancia, eso no es un dato menor, es un dato para escribir un libro, una tesis, porque habla a las claras del poder que tiene la voz del cura. Hoy quizás ya está más devaluado, han pasado 200 años, pero la voz del cura en ese momento, el sermón, bueno, los recordamos aquí por sus sermones que eran sencillamente fabulosos, ¿no? Pero los curas, todos los curas pronunciaban y pronuncian, o deben hacerlo, pronunciar sermones. Algunos lo preparan, otros lo improvisan, otros les sale más o menos, como nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Pero la importancia que tiene la voz del sacerdote a la hora de transmitir un mensaje que tenía que ver, venía nada menos que de Belgrano, pero para que vean ustedes la importancia que tenía el hecho de la colaboración. Eso es algo que yo también lo trabajo mucho, lo pienso mucho, no crean que lo tengo súper claro, porque digo, miren ustedes lo que... Hay un caso de una madre, que uno lo puede tomar un poco en broma, pero era serio, una madre que dona, que entrega 4 hijos al ejército, porque aparte el honor, el orgullo de que tus hijos, yo si tengo hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero si tuviese hijos, yo personalmente no quería hacer servicio militar, menos mandaría a mi hijo a la guerra, pero una madre entrega a su hijo a la guerra. Es decir, hasta dónde llegan las manifestaciones por este sentimiento que podemos hablar de patria, ¿no? Porque eso sería otro tema. Acá me interesa lo que dice Sonia Patricia Carrizo, que dice de la actividad en la Puerta de Corral Quemado. El secretario de la municipalidad, Roberto, me habló y me contó de las actividades que realiza el Puerta de Corral Quemado, que es increíble cómo manifestaron el sentimiento por el bicentenario de la autonomía. Creo que me va a invitar en estos días para también dar una charla o algo así, pero exacto, y dijo que en la plaza va a haber en esa plaza van a estar representados todos los departamentos, creo que con tierra de los departamentos. Esa manifestación de Puerta de Corral Quemado es, dirían los chicos, es todo lo que está bien, porque en un espacio geográfico alejado de la ciudad, donde pareciera que el bicentenario no pasa nada, hay una plaza, un espacio público y un monumento que recuerda esos eventos. Eso me parece muy significativo. Cintia Patricia Trentini, muchas gracias por los mensajes anteriores. Ella pregunta en qué libro se puede leer para andar este tema. Hay un libro que es fundamental. Yo tengo los libros por todos lados. Hay un libro que es fundamental, que es El Álbum de la Autonomía, publicado en 1921, que fue una obra que publicó el gobierno de Catamarca en homenaje al centenario de la autonomía de Catamarca. Se llama Homenaje a la Autonomía en su centenario, se lo conoce como el Álbum de la Autonomía, está editado en 1921, Editorial Sarquí supo hacer una edición en el año 96, que tengo esa edición, y también hace poco compré el original de hace 100 años porque lo quería tener. Esa es una obra fundamental. Y luego las historias generales, por ejemplo, de nada, Cintia, las obras generales
por ejemplo, de Ramón Rosa Olmo, Historia de Catamarca, de Armando Bazán, Historia de Catamarca, de Manuel Soria, bueno, que él escribe en el álbum de la autonomía, serían como referencias generales interesantes para manejar este periodo. Y bueno, y otras cositas que por ahí tengo escritas, que cualquier cosa les puedo pasar a través de Claudia, que son temas que van surgiendo de investigaciones que por ahí no se vieron hasta ahora, y con todo gusto las comparto. Julieta hace la pregunta final. Yo a las 11 tenía que hacer, no tenía, a ver, a las 11:15 me van a llamar de Santiago del Estero, justamente por un programa de radio. Me había olvidado de eso porque me entusiasmé. Julieta hace la pregunta fundamental. Eh, me gusta que puso requisito entre comillas, porque quiere decir que estamos hablando el mismo idioma, porque a veces por ahí me preguntan, che, pero Catamarca no es autónoma porque es pobre, porque depende. Bueno, justamente por lo que dije en algún momento de la charla, el historiador busca comprender el Nazarena, se llama el álbum de la autonomía, o si no, homenaje a la autonomía de Catamarca en su centenario. Es un libro grande, como si fuese tamaño oficio. Le va a gustar mucho ese libro. Y le quería decir, uno busca comprender en su contexto los eventos, de nada, los eventos y, y a veces es contraproducente relacionar los conceptos 200 años después. Yo entiendo lo que pregunta Julieta, por eso digo que me gusta que ponga requisito entre comillas, porque lo que pensaba Bustos en ese momento, obviamente que no se cumplió, pero también había otra corriente, le podemos llamar, usando las comillas de Julieta, a mí me gusta mucho, a veces hablo entre comillas, solo que la gente no la ve, tengo que hacer así, porque había una moda también, entre comillas, que era la de la separación, la de constituirse como provincia, que es al final la cuestión política que se va a imponer, ¿no? Entonces, técnicamente, pero miren, a propósito de lo que dice Julieta, para Bustos no había chance, Catamarca no podía hacerlo. Y le dice Bustos a Cinero, y no me ponga usted de ejemplo lo que han hecho los santiagueños, los riojanos, los sanjuaninos, porque no tienen ni idea en el lío que se ha metido, porque Bustos era plenamente consciente. Por eso yo digo que las palabras de Bustos tienen vigencia hasta hoy. Bustos era plenamente consciente de lo que se venía. Pero les quería decir, pero al mismo tiempo estaba la otra corriente que buscaba la conformación de las provincias, esa separación. Es como decirles, a ver, les pongo un ejemplo. Bueno, yo vivo con mis padres como si fuese un adolescente todavía, pero gracias a Dios. Pero, por ejemplo, yo me voy de mi casa a los 18 años y que sea lo que sea, pero necesito empezar, ¿no? Más o menos esta era la mentalidad de la época. Nos separamos y vamos viendo cómo, pero no quiero depender más, a propósito de la pregunta anterior, no quiero depender más de Tucumán, no quiero depender más de la República del Tucumán, y quiero, como ciudad y futura provincia, tener las facultades para tomar las decisiones que sean correctas, ¿no? Por eso, si lo miramos con ojos del siglo XXI, no cumple con los requisitos, porque Catamarca es pobre, porque Catamarca depende, porque no se autoabastece económicamente, y por la coparticipación y todo lo demás, que son temas que yo no, ahí tendrían que llamar a alguien que sepa, pero técnicamente no. Pero, y esto les quería decir para terminar, apenas le avisa a Avellaneda y Tula a Bustos que Catamarca declaró su autonomía, su independencia, su separación de la República del Tucumán, Bustos se alegra y se pone a disposición. El mismo que había dicho que la libertad de los pequeños estados me parece una farsa, se pone a disposición. Ahí ustedes ven lo hábil que es Bustos, porque ante el hecho consumado, él no se encapricha ni se enoja, sino que dice, bueno, tengo que sumarlos a mi causa y tenerlos porque ya han dado el paso fundamental de iniciar ese proceso de ciudad a provincia. Marcelo, muchas gracias por tu generosidad.
quiero retomar, como nosotros estamos por el Meet, quiero retomar unas palabras de algunos docentes que hicieron comentarios por el YouTube. Vivi Rasquido dice: felicito licenciado, para inspirar en la educación. Como docentes antes debemos conocer la realidad y nutrirnos de conocimientos, por ejemplo. Excelente jornada, excelente charla. La verdad que muchas felicitaciones, que han estado atentos. Además, esto queda grabado para el canal de YouTube del Ministerio, así que se puede constituir un insumo no solamente para los docentes de nivel inicial que están participando, sino para otros docentes. Y bueno, el interés creo que de muchas también en el chat del Meet es preguntarte qué otros documentos, bibliografía, pinturas, a dónde podrían acceder, son algunas de las preguntas más reiteradas que hay. Y bueno, también Noelia Verónica Reyes dice: muchísimas gracias por compartir su hermosa experiencia y conocimientos, que también les gustaría contactarse para conocer más curiosidades o datos interesantes y ver cómo se puede realizar, compartir esto con los más pequeños. Eh, Como nos Sí. expresaste, profe, que tenés tu compromiso dentro de unos minutitos, eh, nos quedaría mucho tiempo más escuchándote, porque la verdad que es apasionante. eh, la verdad que resulta a veces una historia poco conocida para nosotros mismos. Muchos datos que nos aportaste, quizás por la primera vez que los escuchamos de esta manera, así que estamos, Mira, Claudia, ahí con sí, respecto a lo que pide Noelia, bueno, si vos la conoces, después le pasas mi teléfono, o si no, en el Facebook aparezco así como me llamo, Marcelo Gersaño Oviedo, y no hay problema de conversar por ahí. Y lo que dice Blanca, que interesante, que yo no sé cómo se hace para empezar a trabajar con niños de 5 años, pero ¿sabe qué, Blanca? A mí lo que me gusta, y lo hago en la facultad, es empezar a trabajar con los chicos sobre la jurisdicción de Catamarca. Ustedes saben que yo no lo digo en tono crítico, sino me lamento y quiero que lo solucionemos entre todos. Pero hay chicos en la universidad que no saben los nombres de los departamentos de Catamarca. Yo les tomo un diagnóstico el primer día y pueden nombrar 5 o 6 departamentos. Y eso, yo respondiéndole a Blanca, yo partiría de jugar, no sé si existen mapas de Catamarca que se separen los departamentos, pero yo jugaría con cómo era Catamarca, no sé bien si eso es mucho para los chiquitos, es lo que se me ocurre ahora, pero sí que vayan mirando el mapa de Catamarca, porque ese mapa es el que más o menos ese mapa es el que cumple 200 años y es el disparador para entender de qué hablamos cuando hablamos de autonomía, de esa Catamarca que es provincia. Y no sé si en mi época se enseñaba en 4º grado, no sé ahora, pero los chiquitos tienen que saber los nombres de los departamentos porque es nuestro lugar, ¿no? Si no parece que somos 16 provincias dentro de una provincia. A mí me parece interesante partir del mapa y luego ver, no sé, que se separan algo, jugar con Antofagasta de la Sierra, que es un gran tema. Nosotros hablamos mucho de Antofagasta, los que conocemos nos maravillamos con su paisaje, pero Antofagasta tiene una historia que es muy particular. Eclesiásticamente, junto con Santa María, pertenecen a la prelatura de Cafayate, es decir, no pertenecen al obispado de Catamarca. Ya hay una situación que marca una diferencia, ¿no? Es interesante jugar con eso. Es lo que se me ocurre, Blanca. No sé si le va a servir. sí, ahí pone Cintia Trentini que se puede realizar rompecabezas con los departamentos para jugar. Sí, por favor, que los chicos sepan los nombres, porque María, aparte es otra como, opción. es como si fuesen los nombres de su familia. Nosotros vivimos en Catamarca y Catamarca está conformada por 16 departamentos, que cada uno tiene una historia particular, la tiene, y cada una de las historias de departamentos es apasionante. Pero hoy por hoy somos eso. Claro, el himno también está bueno. Ay, me tengo que aprender de memoria el himno, a veces no lo sé, pero hay partecitas que me gustan. Pero el himno a Catamarca también sí. También tenemos muchas calles que llevan
los nombres de justamente Totalmente, Claudia. que vos mostraste hoy, que pueden ser disparadores este, Mira, para comenzar a mira, trabajar. lo podría haber dicho, porque vos sabés que en el cuatrimestre pasado que tuvimos historia de Catamarca en la facultad, en este tenemos historia del noroeste, nos organizamos por grupos y un grupo trabaja el nombre de las calles y de los espacios públicos, porque ustedes con la plaza de la estación, que es la plaza 25 de agosto, donde está el monumento a Avellaneda y Tula, si se puede, con la cantidad de niños como corresponda por los protocolos y burbujas, una miradita al busto de Avellaneda y Tula, a esa plaza simboliza la fecha que estamos recordando, así que tienes razón Claudia, y los nombres de calle, Eusebio Gregorio Russo, Avellaneda y Tula, Figueroa Cáceres, Mota Botello, que no lo he nombrado mucho acá, pero también tiene que ver mucho en este proceso. O sea, ¿por qué se llaman así las calles? Porque tienen que ver con esta instancia que hemos trabajado. Bueno, Marcelo, te vamos a dar las gracias y hacemos el cierre. Muchas gracias. Agradecerte en primer lugar muchísimo a vos tu generosidad, porque quiero contarle a las docentes que en el primer momento que tomé contacto con el profe y le dije que teníamos esta intención y que teníamos esta necesidad de que nos hablara, inmediatamente me dijo que sí y se puso a disposición. Así que, bueno, eternamente agradecidos del nombre de la Dirección de Educación Inicial y obviamente del Ministerio en sí mismo. Y también a todas las docentes y docentes que han participado hoy de esta conferencia, porque, bueno, está puesto de manifiesto a través de su participación en el chat también, que realmente han seguido la conferencia, que les ha interesado, que les ha resultado significativo, que es un pequeño empujoncito para trabajar esta gran fecha que vamos a tener como acontecimiento dentro de unos días, para poder resignificarlo también con nuestros pequeños en el jardín. Contarles que como disparador, digamos, de esta propuesta, desde la Dirección de Educación Inicial, vamos a compartir en unos días una propuesta que se va a llamar Feria de Pequeños Historiadores, para que cada docente pueda tomar como punto de partida a través de diferentes propuestas, de diferentes miradas, y poder resignificar este acontecimiento. También quiero agradecerle eh, a Carlos, que es quien nos está haciendo la retransmisión en el YouTube, que la verdad que Muchas siempre gracias. colabora y nos salva, porque bueno, es difícil a veces hacer todo. Hoy se nos ha dificultado por momentos desde la dirección, la transmisión del YouTube. Se llama Carlos Álvarez Ibáñez, del área de innovación digital educativa de la Dirección de Programas Educativos. Así que muchísimas gracias, porque siempre está disponible para colaborarnos y para ayudarnos. Y bueno, a todos muchísimas gracias, y las inquietudes que surjan, si podés repetir, Marcelo, a dónde te pueden hacer llegar alguna consulta, y bueno, y si no, Sí, por medio del equipo de la dirección. sí, uso mucho el Facebook, no sé, correo electrónico, Claudia lo tiene, si le querés pasar también, como quieran, por ahí. Bien. Sí, seguramente por las redes la forma más fácil de contactarnos o hacer el primer acercamiento. Así que bueno, muchísimas gracias, y esto ha sido todo. Eternamente agradecidas por tu generosidad, y te liberamos. Y Muchas gracias. no suenan quizás los aplausos, pero desde acá te aplaudimos, porque realmente No, ha sido a ustedes por el trabajo que hacen y por haber estado esta mañana escuchando de estos temas tan raros. Muchas gracias. muchas gracias, y hasta la próxima.